Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación, y también nos acompaña Gabriela Burgo, defensora general de Jujuy. Pasado mañana, el 6 de noviembre, vamos a tener el Encuentro Nacional de Defensa Pública. Se hace acá en la provincia de Jujuy, viene todo el país y por este motivo nos están visitando. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, una importante jornada que va a arrancar pasado mañana, donde viene todo el país. Así es. Los defensores y defensoras de todo el país, de cada una de las provincias, van a estar presentes, como así también de la Asociación Argentina de Magistrados y de Funcionarios, que han colaborado que hemos organizado entre todos la Defensoría General de Nación. Y cada año se hace en una provincia distinta. En este caso se postulé a la provincia de Jujuy y la verdad mis compañeros, los demás defensores, fue unánime la elección para que sea acá. Y en base a eso, bueno, plantear distintos paneles de temas que están involucrados directamente con la defensa, que nos interesan a los defensores y defensoras de todo el país, profundizar sobre el posicionamiento de la defensa dentro del sistema de justicia. Algunas provincias falta todavía la designación de sus defensores generales o de quien está a cargo del ministerio. Hoy hablar del sistema de justicia y la defensa como un integrante más de esa triada, con una posición totalmente diferente a los otros miembros, que son los jueces y los fiscales, nos interpela también a tocar algunos temas que están involucrados y cómo se posiciona la defensa con un criterio direccionado al rol que desempeña, ¿no? Pregunta de la ignorancia, digamos. Vos me decías recién que no están todavía algunos defensores designados. ¿Cuántas provincias tienen un sistema? Jujuy le ha dado rango ministerial, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuántas provincias tienen? Con reforma constitucional. Exacto. Que es muy importante. Correcto. ¿Y cuántas provincias tienen este rango, digamos, ministerial? Tan importante como Jujuy no son muchas, pero digamos que en este momento solamente 4 provincias no tienen separada la defensa del Poder Judicial. Cuando yo me hice cargo de la Defensoría General era exactamente al revés. Solo 4 sí tenían diferenciada la defensa, separada de los fiscales y de los jueces. Ahora, casi 20 años después, solo quedan 4, que las 4 tendrían ya que haber solucionado este tema porque están dadas las condiciones. La provincia de Buenos Aires, que es la que más lamentamos que no tenga defensor general, ya tiene una ley, se ha elegido el defensor general, yo intervine en el jurado que lo eligió, pero no terminan de completar el trámite. Y después está... Misiones, Formosa y Corrientes. Exactamente. Y Corrientes también hay un fallo de la Corte que le dijo a la Corte de Corrientes que se oponía, que tiene que terminar el proceso, pero por ahora está dudando. Pero en general es de 24, 20, es que solo 4 no tengan, es muy bueno el promedio. El promedio. Con reforma constitucional y rango ministerial, que me decía, no deben ser muchos también. No, esas son poquitas. ¿Y cuáles son? A ver, me imagino los cambios de esto pasó con el Ministerio de la Acusación y pasa con la defensa. Son cambios muy profundos, hay que reordenar un sistema absolutamente nuevo. ¿En qué etapa estamos en esto en la provincia de Jujuy? El primer año, vamos a cumplir ahora 2 años desde esa modificación, que primero fue la Convención Constituyente, la reforma constitucional, el implementar o el incorporar dentro de la Constitución la separación de los ministerios públicos. Estamos hablando del Ministerio Público es bicéfalo, la acusación y la defensa. El primer año fue el de la fusión, porque recordemos, vos bien decías recién, allá por el 2016, a través de una ley, de un número de leyes que fue enviado en su momento a la legislatura, comenzó un proceso de modificación del sistema de justicia. Entre esas modificaciones se separaba el Ministerio Público de la Acusación del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa Penal. La parte civil y la parte de menores todavía dependía del Poder Judicial. Si bien había una Defensoría General, pero dependiente del Poder Judicial. La reforma constitucional terminó de diagramar eso y dijeron no, todo va a ser
separado del Poder Judicial, un ministerio, el rango de ministerio público. ¿Y en qué etapa estamos? El primer año fue la fusión de las distintas defensorías: Defensoría de Menores Incapaces y con Capacidad Restringida, la Defensoría de Asistencia Jurídica y la Defensoría Penal. Era fusionar, entender también que éramos todos parte de un solo ministerio con funciones distintas y que incluso a veces hasta se encuentran, ¿no? Porque una persona que es imputada de un delito comienza a funcionar, si es que designa la Defensoría Pública, actuarán los defensores penales. Si hay algún menor involucrado, está la Defensoría de Menores y, por supuesto, en la mayoría de las veces no está en la misma posición, o sea, un menor víctima, por ejemplo, no va a estar en la misma posición del defensor penal. Entonces, yo creo que la defensa tiene esa versatilidad que es característica, que se posiciona en el rol de defender a las personas sus derechos y garantizar el proceso. Pero no tan solo de garantizar el proceso, sino de garantizar el respeto por los derechos humanos de esas personas que recurren a la Defensoría. Yo creo que la más conocida quizás es la Defensoría Penal, ¿no? Se dice, los defensores son aquellos que defienden a las personas imputadas. En realidad defendemos el proceso, el debido proceso de una persona. La Constitución Nacional establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que tiene que ser un juicio justo, y la Defensoría tiene que garantizar ese juicio justo. Pero también está la asistencia jurídica, que ahí sí hay una limitación, si se quiere. En la defensa penal no hay ningún tipo de limitación para que se designe a la Defensoría para que actúe como su representante. En cambio, en la asistencia jurídica hay una limitación que tiene que ver, si bien se ha ampliado la vulnerabilidad de las personas, antes tomaban como criterio de vulnerabilidad solamente la parte económica. Entonces, hasta un tope, en el caso de la provincia de Jujuy, es 2 salarios mínimos vital y móvil. Las personas que no pueden, que quieren iniciar una causa civil y comercial, laboral, etcétera, o que intervienen en un divorcio, pueden recurrir a la Defensoría Pública Civil cuando no pueden costear un abogado. Y luego está la Defensoría de Menores Incapaces y con Capacidad Restringida, en donde los defensores intervienen sí o sí en cualquier causa en donde hay un menor, como una defensa complementaria, porque tienen sus representantes, y en el caso en el que esos representantes no puedan hacerse cargo de bregar por los derechos de esos menores, personas incapaces o con capacidad restringida, actúan estos defensores de forma principal. Recién me hablaba lo principal, fusionar, lo primero que empiezan. Se me ocurre, ¿no? Qué complejo, porque venís trabajando con un sistema. Es como que todo esto queda en un residual, digamos, porque tenés que arrancar con otro sistema, con gente distinta, con funcionarios distintos. ¿Cómo haces el enlace de eso, digamos? Los hechos que son de atrás, ¿cómo los seguís teniendo? No, continuó. Lo que se sumaron fue las otras 2 defensorías. La fusión, el sistema sí cambió. El régimen adversarial que nosotros tenemos en la provincia de Jujuy, que ya cumplió 3 años, continuó, obviamente, y los defensores penales continúan con su trabajo. Hace un año, ya cumplió un año, la reforma del Código Procesal Civil de la provincia de Jujuy, y bueno, tuvimos que irnos adecuando y ayornando también a esa nueva formalidad de los códigos procesales. Pero la primera... Tenés normativas en un lado y en el otro, digamos. Sí, porque justamente son procesos penales y procesos civiles. Y el Código Civil y Comercial de la Nación ha puesto a hacer una norma de fondo, ha establecido las normas, nuevas instituciones, que justamente uno de los paneles que se va a hablar en este encuentro de la defensa pública va a ser los 10 años
de la implementación, de la modificación y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que ha incorporado nuevas instituciones, que ha planteado paradigmas importantísimos, que faltan otros, por ejemplo, gestación por sustitución, que no está incorporada. Sí, todo ese tema está... Es terrible, ¿no? Nebulosa. Sí, no, está sin legislar. Claro. Pero nosotros siempre estamos, porque permanentemente las leyes cambian, se incorporan nuevos instrumentos, como por ejemplo la Convención sobre el Adulto Mayor o la Convención sobre Discapacidad. Permanentemente tenemos nuevos instrumentos que los tenemos que aplicar. Eso es un trabajo muy dinámico. Recién hablaba, ¿no?, de la infancia, de la adolescencia. Debe ser una de las problemáticas más complejas, ¿no? Y hay temas específicos que van a tratar ahora, digamos, que tienen que ver con esto, ¿no? Sí. Cuéntenos un poco de esto, ¿cómo lo viven? Bueno, en primer lugar hay que tratar toda la problemática de la adolescencia y cómo se aborda. La protección de los menores sigue siendo un problema. Nosotros hablamos de los niños, niñas y adolescentes y hay normas, pero todavía falta. La implementación completa no está hecha. Hay lugares donde se ha avanzado más, provincias donde se ha avanzado más y otros lugares donde la situación es más crítica. Y también la situación de pobreza y de crisis cultural que existe en ciertas zonas no ayuda. Entonces el rol nuestro es tratar de proteger a todos esos niñas y adolescentes. Ese es un trabajo muy grande. Vamos a hablar, van a venir especialistas en estos temas que van a contar lo que hacen, lo que ven, vamos a intercambiar críticas y buenas prácticas. Por eso son tan importantes estas reuniones de todo el país, porque intercambiamos entre los defensores de todo el país experiencias, algunas actividades que a lo mejor a uno no se le ocurrió. Es muy importante en el caso de los jóvenes que por primera vez interactúan con las conductas ilícitas, que se busque qué salida darles, que se piense... Claro, que no sea netamente punitivo, sino que también ayude que después tengan otro seguimiento, otra salida. Nosotros ahora en Buenos Aires tenemos un proyecto muy interesante con los sacerdotes de la Iglesia de Cristo, con los sacerdotes católicos que tienen una agrupación muy importante que trabaja formando laboralmente a los jóvenes, a los adolescentes que han tenido alguna experiencia con la droga y han terminado obviamente en el proceso penal. Entonces, cuando recuperan su libertad o incluso si no se les impone una pena de prisión, se los deriva para que hagan una capacitación que la dan sindicatos que están colaborando con nosotros. Ahora, qué poca estructura tenemos en ese sentido, ¿no? Y ese es el problema. El problema no es penas más altas, el problema es una estructura más fuerte y un compromiso de toda la sociedad para sacar a estos chicos adelante y sacarlos de la droga, del delito. Eso es más importante que todo. Y qué lucha desigual que es para la familia también, ¿no? Porque por supuesto. Hasta la gente pudiente a veces no sabe qué hacer con los chicos, no sabe cómo orientarlo. Imagínense la gente que no tiene, ¿no? O sea, que está viviendo otro tipo de carencia, ¿no? Por supuesto, y además el grave problema es que en todo el país, por ejemplo, los centros de tratamiento para adolescentes en conflicto, no en conflicto con la ley penal, adolescentes que consumen estupefacientes, los lugares donde pueden ser tratados, no el consumidor ocasional, sino el que necesita tratamiento, no hay centros de tratamiento. Ese problema lo vemos en todo el país. Hay unos poquitos en la ciudad de Buenos Aires. Y eso no puede ser. ¿Ustedes cómo vivieron el problema? A ver, la justicia argentina tiene un grave problema que es la designación de jueces. Hay una carencia absoluta porque la política no logra entramar esto y llegar a acuerdo. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Tienen demasiadas vacantes? ¿Cómo lo están padeciendo este problema, digamos? El Ministerio Público de la Defensa de la Nación, usted ha puesto el dedo en la llaga. Estamos a punto de alcanzar el 40% de cargos de defensores vacantes. Tenemos algunos cargos que están vacantes desde hace 10 años. O sea que no escapa la regla general, porque más o menos hay un 40% en la justicia en general, digamos, están en la media, digamos. Pero es terrible, porque además nosotros los federales tenemos algunos lugares, pongamos Esquel, que no queda cerca de ningún lugar. Entonces, si el defensor se enferma
renuncia, se jubila, ¿quién subroga? O sea, ¿quién se hace cargo de esa defensoría? El más cercano está a cientos de kilómetros. Y ahí tenemos como que poner a actuar a funcionarios que se desempeñan maravillosamente bien, pero que no son magistrados. Y entonces, al tener que hacerlos cubrir cargos de mayor responsabilidad, los estamos exponiendo. Y eso es lo que está pasando ahora. Además, yo se lo digo con toda sinceridad, es incomprensible. Para mí debería haber una ley que dijera, una vez que están los concursos, la terna va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene 3 meses. Si en 3 meses no manda un pliego, va al primero. Y el Senado a su vez tiene 6 meses para tratar ese pliego. Si en 6 meses no lo trató, se considera que tiene un acuerdo ficto y se acabó. Porque si no, esto que está pasando ahora no es bueno para la democracia. La política no soluciona los problemas políticos. Por eso muchas veces recurre a la justicia para solucionar problemas que lo tiene que hacer la política. Y en el tema jueces ha sido, la verdad, que pavoroso. Recurre a la justicia y justamente hay carencia para cubrir los cargos de la justicia, ¿no? En todos sus estamentos, tanto en la parte de los fiscales, de los jueces y los defensores. Que en este tema del Ministerio de Defensa tendría que ser hasta un poquitito más sencillo, digamos, porque no tiene tanta injerencia política. O sea, tendría que ser un poco más fácil, porque son mucho más técnicos, digamos, ¿no? Pero no es así. Mire, usted no es como Dropi, digamos, que toca intereses que después les toca... Usted antes hablaba del juicio de Cuadernos y decía que va a durar 6 meses. No va a durar 6 meses, está calculado que va a durar 3 años. Eso, ¿no? Así no se puede. Yo me acuerdo que cuando hicieron el análisis, porque son 626 testigos, creo haber dicho recién, y solamente hay sesiones los días jueves, que arranca a la mañana. Sé que la Corte le pidió al tribunal que cambie eso y que tiene que modificarlo, porque así 626 declaraciones, claro, la entiendo, 3 años y poco, parece poco, y eso ya no es justicia, no puede. No, así no se puede trabajar. No se puede. Yo entiendo que el tribunal va a tener que aceptar lo que le dijo la Corte y va a tener que modificar la agilidad, ¿no es cierto?, de las declaraciones, de las cosas. Pero claro, con tantas vacantes que hay, los jueces están puestos acá, pero también cubren este otro, y por Zoom atienden otro juzgado que queda en otra provincia. Esto es una falta de respeto. El tema salud mental, que tiene un bache. Estoy jodiendo demasiado, ¿no? No, que es justamente uno de los temas que lo pusimos dentro de los paneles porque es un tema que preocupa. La doctora va a hablar sobre el tema. En las carencias que usted me habla en salud mental tenemos la misma carencia que tenemos con las adicciones y más. Por supuesto, por supuesto, pero ¿sabe qué pasó? Nosotros sacamos una ley que no es mala. Podría ser mejor, quizás habría que haberla debatido más, pero no es mala. Lo que pasa es que la ley no se puede sacar si no se saca al mismo tiempo toda la infraestructura necesaria para que esa ley funcione. Si usted dicta una ley maravillosa, pero al mismo tiempo no tiene recursos, no pone los recursos para abrir centros de día, para abrir hospitales de medio camino, hospitales que en todas las provincias las personas con padecimientos mentales tengan una solución buena, de nivel, esto no funciona. Yo las entiendo a los padres y a las madres cuando se quejan. Se quejan porque el Estado sacó la ley y después no hizo más nada. Entonces, hay un montón de derechos que se están haciendo cumplir, se está supervisando, se ha avanzado mucho, esto es cierto. En ciertos temas sí estamos mejor, porque había gente depositada, olvidada, que era más asistencial la internación que realmente por un problema de salud. En eso se mejoró un poquito, pero todo lo demás no se mejoró porque no se hicieron inversiones. Y esa es la situación, lo decía recién la doctora, esa es la situación que se ve en todo el país, ¿no? No es de un lugar o de otro. Entonces, y aparte lo que nos interesaba tratar es esta interseccionalidad entre la salud mental en materia penal y en materia civil, ¿no? Porque se produce un bache en esa situación. Recientemente la Organización Mundial de la Salud emitió un informe sobre la problemática de la salud mental y que que es ya un problema de tipo humanitario y que se proyecta al año 2030 como un gran problema de la humanidad esa situación. Y creo que, a ver, por decirte, Alberto, como para tener una referencia, hoy un psiquiatra
de niños, en el Poder Judicial hay uno. No en el Poder Judicial, en la Secretaría de Niñez hay uno solo, en toda la provincia. Entonces, es falta de profesionales especializados, porque también cada día exigimos más la especialización, y está bueno eso. Pero decirte, un psiquiatra para niños, hay uno especializado, y adolescentes, uno solo. Los dispositivos para poder... ¿Es porque no hay psiquiatras o es porque no hay presupuesto para tomar más de uno? En realidad había 2, renunció, pero no se encuentra. O sea, ¿cuál es el problema? O sea que hay 2 problemas, digamos. No tenemos presupuesto, pero cuando se produce una vacante, se tampoco genera, tenemos profesionales. Si bien no depende, perdón, yo dije del Poder Judicial, y no es del Poder Judicial, es de la Secretaría de Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, que es la parte administrativa que contiene primeramente a los niños, niñas y adolescentes, pero después, cuando intervienen en un proceso y hay que designar un lugar, un apoyo, no hay. Los informes los necesitamos hechos de profesionales, no tenemos los profesionales, entonces se torna muy difícil esa situación. Y sumado a eso, también quisimos poner dentro de los paneles a debatir, porque esto genera, como dijo Estela, como detonantes para ir después profundizando. Obviamente en 2 días no podemos hablar profundamente sobre todos los temas que expusimos, pero son después detonantes para profundizar este intercambio con otras provincias, con otros defensores, cómo lo arreglaste esto vos, cómo lo haces tu procedimiento vos, etcétera. Nos llamaba mucho la atención y queríamos tenerlo presente al tema del bienestar institucional. Aquellas personas, defensores y defensoras, que a diario trabajan con la vulnerabilidad de la gente, con gente que los que van a la defensoría y recurren a la asistencia a las distintas partes de la defensoría, no es porque están contentos y felices. Entonces, eso también genera un desgaste interno con las personas que permanentemente trabajan con ese sector de la sociedad altamente vulnerable. Y que en muchos casos, Alberto, ha venido de un derrotero de varios lugares en donde no se les ha dado. Yo no digo que nosotros les vamos a dar la solución, pero que hayan sido contenidos, porque si no se convierte en un discurso, ¿no? Decir, garantizamos los derechos humanos y el acceso a justicia. Y tiene que ser real. Entonces, esa problemática también, cómo cuidamos a las personas que cuidan, claro, que tienen que bregar, y es frustrante porque se no genera estrés. También, ¿no? Pero el estrés y la frustración, sí, cuando no se dan las cosas, pero el estrés que genera, no somos de madera. No, lógico. Entonces, ¿cómo generar herramientas que posibiliten a uno que no interfiera en su vida personal para seguir cumpliendo su función? ¿Cómo hacemos ese mecanismo? Pero también muchas veces esas situaciones llevan aparejado violencia institucional. O sea, entre los que trabajamos en lugares en donde es múltiple la cantidad de personas que hay. Entonces también, si se pueden llegar a generar esos lugares de violencia, ¿cómo solucionarlo? Son temas que hay que ponerlo sobre la mesa, que hay que debatirlos y tenemos que solucionarlos, dar soluciones o herramientas para poder, en realidad, cumplir el servicio, porque como operadores de la justicia que somos y parte del sistema judicial, damos un servicio a la sociedad. Si estamos mal, no lo podemos dar bien. Hablando de dar un servicio y de las operaciones de esto, ¿no? Hay un aspecto fundamental que van a tratar que tiene que ver con los avances tecnológicos y la aplicación de estas nuevas tecnologías para una defensa óptima, digamos. Me imagino la dinámica de esto tiene que ser una dinámica muy rápida. ¿Cómo viven esto? Bueno, tenemos que ponernos a la misma altura. No podemos dejar que nos avasallen. Yo casualmente vengo de hablar en la Defensoría sobre el tema de la inteligencia artificial. Es decir, no podemos negarnos a los nuevos avances tecnológicos, tenemos que asumirlos, tenemos que capacitarnos y tenemos que darnos cuenta que son un instrumento, que no pueden reemplazar al ser humano, que no pueden, si no pasan las cosas que pasan, que anulan sentencias porque la inteligencia artificial
hizo una resolución y colocó partes inventadas. Bueno, eso es responsabilidad del operador. Pero sí puede utilizar estos nuevos instrumentos para hacer más rápido su trabajo. Pasa en todo, ¿eh? Nos pasa a nosotros en el periodismo, Claro, por supuesto. claro. Es Y en general. eso estamos bastante comprometidos para que los defensores y los empleados y los funcionarios aprendan a usar responsablemente la inteligencia artificial, que sepan que la tienen que controlar, que la pueden usar, porque si no lo que pasa es que si la autoridad no dice, la pueden usar, la usan a escondidas. Claro. Y no se controla lo suficiente. Esto tiene que estar controlado y monitoreado por las máximas autoridades y dadas pautas claras para ver cómo se puede usar y hasta dónde se puede usar. Pero hay que usarlo porque es algo muy importante. Es importante que acá el intercambio, ¿no?, de experiencia de cada provincia. Fundamental. Y yo sumaría lo que dijo Estela, el tema de los medios digitales para las evidencias, para Claro. la presentación de pruebas dentro de un proceso. Y para eso también hay que capacitarse. Hoy en día se está hablando de ver la posibilidad de avanzar sobre un código de evidencia, ¿ah? El trayecto de la protección de esa prueba, cómo se recauda esa prueba. Hoy la tecnología, hoy creo que no hay persona que pueda decir que no está envuelto en medio tecnológico. Entonces, muchas veces dentro de los procesos que se investigan, tanto en materia penal como en materia civil, porque tenemos que hablar de las evidencias también en materia civil, ¿no? ¿Cómo hacemos para sustraer eso y llevarlas al proceso, pero que estén protegidas, que sean correctamente extraídas y que, si no fue así, también la otra parte pueda limitar el uso de esa evidencia cuando no ha sido correctamente protegida y amparada y presentada dentro del proceso, porque si no estarías incorporando una evidencia falsa. Juicio por jurados. Bueno, depende, en algunas provincias Qué existe. difícil, ¿no? Porque claro, a mí me da la sensación dentro de la ignorancia de allá. Cuando más chica es la localidad, la provincia, más difícil es el juicio por jurado, porque es como que nos conocemos todos y es muy complicado. Uno mira el juicio, pero claro, una cosa es Buenos Aires, no sé, Córdoba, Rosario, pero otra cosa es Jujuy. Es más complejo, digamos, ¿no? Lo miraba ahora con el caso Straczowski en Chaco, lo difícil que fue designar el jurado. Complicado, porque bueno, había de todo y siempre hay algo conocido. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Se da en mucha parte del país? En varias partes del país hay juicio por jurados, pero en realidad se usa muy poco, porque en muchas de las partes donde hay juicio por jurado queda elección del acusado, o sea, no es obligatorio. Por lo pronto se usa solo para hechos graves, Sí. porque implica un gasto y un esfuerzo que no tiene sentido juzgar un hurto por juicio por jurados. Es solo para hechos muy graves. Pero aún así no es tan frecuente como uno piensa que debería ser. Porque en este momento no tiene mucha aceptación. La verdad que los casos que ha habido no han sido experiencias negativas en las provincias donde existe. En las otras ahora hay un impulso muy fuerte en Nación que quiere que se implemente a nivel de nación el juicio por jurados. Vamos a ver qué pasa. Y ahora tenemos otro problema que es también muy novedoso, que está a nivel federal, que es el juicio en ausencia. Correcto. Que es lo que se está intentando aplicar. Claro. Eso, que es algo muy novedoso para nosotros, ha sido cuestionado por los defensores, pero hasta ahora los jueces lo están avalando y esto sí que va a ser una verdadera revolución. O sea, la normativa está y no hay ningún juez que lo haya recusado, Hasta todavía ahora, está firme, digamos. Hasta ahora Y se va a lo hablar de eso. cuestionaron, pero todos los jueces lo avalaron. Y ahí es necesario formarse, a capacitarse permanentemente. Por eso nuestro trabajo es muy dinámico. Cada vez que hay algo nuevo, hay que capacitarse. Y en eso sí estamos todos de acuerdo. Todos los defensorías. La capacitación permanente de nuestros cuadros. Constante. Magistrados, defensores, funcionarios y empleados, tenemos todos sistemas de capacitación permanente. Algunos que son para todos, porque tenemos algunos cursos
que son generales para todas las provincias, otros solo para alguna provincia, pero en eso somos firmes, nos apoyamos mutuamente y creemos que es algo que distingue al defensor sobre otros estamentos. Los defensores son más estudiosos. Recién hablaba de la necesidad también del bienestar en esto, ¿no? De que ustedes viven, que son seres humanos y que reciben, todo lo que reciben diariamente de esto, por ahí es muy frustrante porque no podés dar soluciones, no podés dar respuestas, no tener los elementos para dar respuestas. Y uno de los puntos específicos que estaba viendo es la importancia del bienestar organizacional. O sea, lo tienen como un punto específico para conversarlo en esta jornada, ¿no? Sí, porque genera justamente en esa dinámica y en ese intervenir constante que tiene el defensor y la defensora dentro de las estructuras, se pueden generar estos roces, ¿sí? En realidad, nosotros tenemos que trabajar, y sobre todo en el área, en las 3 áreas, pero fundamentalmente en jurídica, en la parte de asistencia jurídica y de menores, debemos trabajar necesariamente con otros estamentos o instituciones dentro del Estado para hacer esa cooperación de forma diaria y permanente. Y eso a veces genera roces. Eso genera estas situaciones. Entonces, creo que en todos lados tendrían que hablarse del bienestar organizacional como un tema fundamental para disminuir las posibles tensiones que se generan en organismos o en lugares en donde somos muchos. Y la frustración a veces genera esos resabios de donde decís, ¿y cómo sigo ahora? No pude avanzar en esto, entonces quedan esos matices. Por eso lo pusimos como un punto fundamental para trabajarlo, para ponerlo sobre la mesa. El doctor Arroyo, además de ser abogado, también es psicólogo, hizo una especialización en esto, tiene su tesis sobre este tema. Y también genera esto de decir, cuando nos pasa, que a veces uno no quiere decir lo que a uno le pasa porque cree que es como disminuirse o como decir, no puede ser, soy débil porque me está pasando. Decir, che, nos pasa a todos. Así es. Es algo común. Entonces, si se dan este tipo de situaciones, veamos cómo podemos avanzar para mejorarlo. Y eso es muy importante porque lo que nos está pasando es que si no le damos una solución, ¿qué hace la gente? Pide licencia por motivos psiquiátricos. Se termina yendo. Entonces tenemos un montón de gente que está de licencia cuando el problema se puede solucionar. Nosotros dentro de la Defensoría tenemos un programa de resolución de conflictos, que cuando vemos que en una defensoría hay problemas, hay denuncias de maltrato, hay demasiados conflictos, va una especialista que es una mediadora, que se dedica exclusivamente a abordar el tema y tratar de llegar a una solución conciliada de los conflictos que existen en ese lugar. A mí me tocó una vez participar en la PACE, la Asociación de Paralítico Cerebral, una institución en Jujuy maravillosa. Y en una fiesta, yo miraba la alegría que había en la fiesta, todos disfrazados, todos participaban en obras de teatro, todo era risa, todo era... Y digo, qué alegres que son. Y me dicen, nosotros trabajamos todos los días de nuestra vida con paralíticos cerebrales, con chicos que viven una tragedia en su vida y familiares que enfrentan esa tragedia. Si nosotros no tenemos este compañerismo, esta alegría y esta forma de actuar, terminamos todos enfermos. Lo aprendí para toda mi vida y qué razón tenían, digamos, ¿no? Porque, claro, convivís todos los días con este tipo de cuestión que no podés solucionar. Lamentablemente, ¿sí? Dice, si no fuéramos así de alegres y de compañeros, claro, sería imposible trabajar y seguir. Les agradezco profundamente la visita, les deseo lo mejor de la suerte en esta jornada, digamos, que ya que van a ser exitosas. Muchas gracias a usted. Muy buena estadía en Jujuy, gracias. Gracias por estar por acá. Gracias. Espero que se lleven los mejores recuerdos nuestros. Por supuesto, Jujuy es hermosa, la ciudad es preciosa y las jujeños y jujeñas son maravillosos. Muy amable. Gracias, Alberto. Sí, me quedó algo decir que, bueno, tuvimos que suspender las inscripciones, hemos superado el cupo y eso es una alegría y también es una tristeza porque ha quedado mucha gente. Al principio yo le decía a Estela, cuando abrimos las inscripciones decíamos, llegaremos a 100, llegaremos a 120, llegaremos, bueno, hemos superado los 250. El auditorio no es el máximo donde nos juntamos
para la audiencia, para la conferencia inaugural que da Estela y después para la conferencia de CR que da la doctora Verónica Gómez, que es jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que representa a la Argentina. Ahí estamos todos. En los otros se hacen en forma simultánea en el Colegio de Abogados, el auditorium y el Salón del Éxodo del Cabildo. Entonces ahí hay una división, pero para la conferencia de inauguración y la de cierre, bueno, el lugar es esa, eso es lo que tenemos y creo que iba a ser muy irresponsable seguir habilitando las inscripciones y la gente que vaya esté incómoda. Aparte, no es solamente para gente de las defensorías, pueden ir abogados, pueden ir estudiantes de abogacía. O sea, hemos abierto a las universidades, claro. Se han inscrito jueces, se han inscrito fiscales. Hemos estado hablando con el doctor Bossati sobre ese tema, queremos trabajar conjuntos para otro tipo de capacitaciones también y es muy bueno eso es, genera un ida y vuelta beneficioso para los ministerios públicos. Se han anotado abogados de la matrícula, defensores y defensoras de otras provincias federales, defensores y defensoras federales, viene un número importante de defensores de Cava, de Buenos Aires, de todo el país, o sea que no es tan solo en nuestro núcleo de trabajo, sino estaba la inscripción abierta para una multiplicidad de gente que también quiere saber, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes a las 14 horas. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles, 21 horas, frecuencia 4 del Canal 4, y por supuesto lo puede ver en YouTube cuando usted quiera. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos.